Ahora igual que Navarro, pues, Concepción. No, Oye, es que qué no, hombre más no, Erika, convincente. El Erika, ministro de no. Educación es una persona muy convincente, Te muy voy, no. conciliador, muy dialogante. Entonces ahora solo me queda esperar, sentarme a esperar que cumpla todo lo que prometió. Esa es ¿Y la qué verdad. fue, Ya. querida Oye, Erika? Ya Maduro nosotros también, estamos al pues. aire en nuestro programa Carta Ciudadana de día viernes, pero te reuniste con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Cuéntanos de qué trató esa reunión, si se puede saber, por supuesto, no. Por supuesto, ¿cómo no se va a poder saber? Tú sabes que yo soy Ya, un libro abierto. Lo que somos dos. pasa es que nosotros como organización de Padre Apoderados estamos hoy día en el tema del proyecto de ley que presentó el Ejecutivo sobre convivencia escolar y buen trato. El proyecto que a todas luces tiene un título muy bonito y es lo que yo le llamo buen título de la canción, pero Eco. escuchemos el contenido. Tiene un título muy bonito, pero que al hacer la bajada es un proyecto como nosotros como Padre Apoderados lo vemos discriminador, imposible de implementar, tremendamente burocrático, pero que además atenta contra la libertad de enseñanza y el derecho constitucional que la resguarda. ¿Por qué? Porque el proyecto contempla, se infiere en todo lo que el proyecto dice, que se convierte al consejo escolar, que es, hasta hoy es consultivo, en un consejo resolutivo. Eh, Obliga a los establecimientos, a todos los establecimientos educacionales primero a tener consejo escolar. Hoy día la ley dice que es obligación de los establecimientos que reciben aportes del Estado tener consejo escolar. Bueno, ellos se meten la ley al bolsillo y el proyecto lo que hace es obligar a todos los colegios en Chile a tener consejo escolar. Ahora, yo no entiendo, por ejemplo, cómo una aula hospitalaria va a tener un consejo escolar, que es insólito. Como, por ejemplo, porque habla del consejo parvulario en el caso de los colegios de párvulos, las escuelas de párvulos, jardín infantil. Ya Sí, es como bien difícil de querer agarrar el hilo por ese lado. Pero además genera una discriminación muy arbitraria porque el proyecto dice que eh, son motivo de especial preocupación y defensa, no, de resguardo y preocupación en los grupos como, y empieza a nombrar una cantidad de grupos, lógicamente, la minoría habla de, no sé, de los inmigrantes, alumnos que sean, que estén dentro de los grupos de las minorías sexuales, de los inmigrantes, de las personas con dificultad de salud, nombra, hace una lista de las personas que tienen especial resguardo, de los alumnos en este caso, que tienen especial resguardo por sobre los otros. Y eso para nosotros es discriminador, porque lo que el proyecto hace es nombrar ciertas características que pertenecen a ciertos grupos de alumnos, dejando al resto en desigualdad de condiciones. Cuando los niños nacen en igualdad de condiciones ante la ley y en el colegio deben ser tratados en igualdad de condiciones. Entonces, cuando a mí me están diciendo que un alumno, por su nacionalidad, por su realidad socioeconómica, por su orientación sexual, por su creencia religiosa o por su enfermedad, va a tener un especial resguardo en los temas de violencia por sobre nuestros hijos que no pertenecen a esos grupos, ya está dejando a nuestros hijos en desigualdad, negándole las mismas oportunidades ante la hora de una defensa. Y eso es discriminatorio y atenta contra él. Entonces, nosotros se lo pudimos plantear al ministro, hablamos también sobre que el proyecto trae, de hecho, dice que en el caso de existir violencia al interior del establecimiento educacional, un hecho de violencia, el sostenedor, ya sea un particular subvencionado, en este caso un sostenedor privado, o el Estado, ¿cierto?, a través de un colegio estatal o un SLEP, tiene que prestar asistencia jurídica al profesor, pero ¿saben qué dice? Solo al docente. Entonces, no mira a la comunidad educativa de la misma manera. Para nosotros, el asistente de la educación es tan sujeto de derecho como el profesor. O sea, si la violencia es contra un asistente de la educación, contra el tío que es asistente, que nos abre la puerta, que saluda todos los días a nuestros hijos con amor y cariño, que los recibe, o la tía que les sirve el almuerzo, ¿cierto? O que les ve la alimentación, o la tía que limpia los baños. Si ellos sufren algún tipo de violencia al interior, no tienen el resguardo de la asistencia jurídica que tiene el profesor. No se le obliga de la misma manera a quien está a cargo del trabajador a prestar asistencia jurídica. Entonces, ¿cómo? Ellos no tienen los mismos derechos, no tienen la misma dignidad. y Entonces, qué te dijo? ¿Qué te decía mira, en el primer punto, en el punto que nosotros planteamos sobre el consejo escolar, él reconoció que sí, que en realidad, o sea, primero dijo que no decía que era resolutivo, pero yo le nombré todo el articulado del proyecto donde se menciona el tema. De hecho, hay una parte del proyecto que dice que el consejo escolar
tiene participación en el proyecto educativo. Eso es alterar Sí, bueno, totalmente eso sí que es la libertad de grave, po. educación en Chile. Porque el Consejo Claro, Escolar lo eso, compone el representante del profesor, del profesorado, el representante de los asistentes, el representante del centro padre, el representante de los alumnos y el representante, en este caso, el sostenedor de la dirección del colegio. Si nosotros tenemos un grupo, en ese grupo, más de 3 personas que no están de acuerdo con el proyecto educativo institucional como está, ellos van a tener la facultad de cambiarlo. Y es así como vamos a alterar la libertad de enseñanza en Chile por secretaría, como digo yo. Porque no olviden que, que este tema es un tema que se planteó en el texto constitucional que se rechazó. Ellos querían un consejo escolar resolutivo. Entonces, como no se pudo hacer a través exacto. de la convención, se mete a través de este proyecto de ley. Nosotros le dejamos claro, ¿no?, que nosotros no estábamos de acuerdo con eso, que íbamos a, o sea, a luchar con todas las armas que tenemos a la disposición para que ese proyecto no salga adelante. Y él se comprometió a revisarlo, a cambiarlo y a dejar claro que el Consejo Escolar era solo consultivo. También Sí, sobre el porque tema de la ahí, discriminación de los alumnos, él dijo que no, que lo iban a solucionar, que no sé qué, tratamos como de dialogar, muy dialogante el ministro de Educación, muy dialogante. Pero ¿sabes qué me pasa a mí para las personas que somos mayores? ¿Cachai? Que llevamos años en el tema de la dirigencia social, sabemos que lo que no se concreta, lo que no se ve escrito, lo que no se ve plasmado en un documento, no es. Porque lo que son se palabras al conversa en el viento, aire se se las lleva al olvida. aire, Y el lo que viento. podemos escribir Así con la es. mano en una reunión entre 4 paredes, la podemos borrar con el codo cuando el proyecto llegue al Congreso. En el Congreso se aprobó la idea de legislar, por eso nosotros estamos preocupados, porque ya se votó esto en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y se aprobó la idea de legislar, lógicamente con el compromiso del Ejecutivo de modificar los puntos que generaban estas divisiones. Así que, bueno, otro de los puntos que a mí me parece muy extraño que el Colegio de Profesores no haya levantado, porque yo veo al presidente del Colegio de Profesores eh, Aguilar haciendo campaña para que se apruebe rápidamente este proyecto y toman lógicamente el caso de la profesora Catherine Yoma, ¿se acuerdan que se quitó la vida en Sí. el norte? Casos bien emblemáticos de la Katy Winter, una niña que fue acosada y también se quita la vida. Y el profesor de Molina, que hace unos días atrás se quitó la vida. Toman estos casos para ponerlos de ejemplo. Pero ¿cuál es el tema acá? Que uno de los articulados del proyecto dice que si el profesor o el trabajador, debiendo conocer alguno de los motivos de discriminación, debiendo conocer o debiendo conocer, puede ser desvinculado sin derecho ni siquiera a indemnización. Entonces me parece tan extraño que los profesores estén tan felices con ese Claro. proyecto si se les puede acusar de cualquier cosa y desvincularlo incluso sin indemnización. O sea, y eso se contrapone un poco con el Código del Trabajo. Entonces hay varios temas ahí en el proyecto que analizar. Él se comprometió a corregir, a cambiar el texto, pero chuta, esperemos que así Ya. sea. O Oye, sea que lo Erika, cambie. y bueno, estamos con la Erika Muñoz, estamos con la María Ignacia Castro, con Alberto Lavé. Hola. El programa lo empezamos sin, y pido disculpas por no haber saludado a las radios asociadas, ya lo voy a hacer con las personas que están en el programa, porque, bueno, estaba la Erika comentando esto, pero yo me voy a ir a algo que tiene que ver más con la forma, Erika, que tú hablaste acerca de eh, la personalidad, si se quiere, o descríbelo como tú quieras, digamos, del ministro Nicolás Cataldo. Y te lo pregunto porque en la, bueno, uno como periodista escucha cosas, yo no he tenido la posibilidad de hablar nunca con él, pero sí he conversado con parlamentarios, con dirigentes históricos del PC, al igual que con todos los partidos políticos, porque es parte de mi trabajo, digamos, y pareciera que hay una, bueno, lo primero, para hacerla corta, digamos, el Partido Comunista de Chile está absolutamente y totalmente quebrado. Es decir, hay al menos dos posturas en todo tipo de cosas, particularmente lo que está pasando con Nicolás Maduro. Y eso va a quedar en evidencia pronto, se los anticipo. Pero independiente de eso, hay una horneada eh, de, eh, de militantes, dirigentes del PC, que no tienen nada que ver con los PC de la vieja escuela, digamos, de la vieja guardia. Y se habla de la ministra Jara, del ministro Cataldo, particularmente, porque pareciera, Erika, que tienen una manera de negociación
o una manera de afrontar ciertos temas que pueden ser complejos, difíciles desde el punto de vista de ellos, digamos, de dar espacio a discusiones o a posturas distintas como la que tú acabas de plantear, radicalmente distintas a como era, por ejemplo, Guillermo Teller, que murió, el actual presidente, el diputado Lautaro Carmona, qué sé yo, y otros dirigentes del Partido Comunista, y lo voy a decir con mucho respeto, ¿ah? Y lo digo de verdad con respeto porque de verdad los conozco a varios y todo, pero sin la amargura que muestran en las discusiones o en las negociaciones. Y pareciera que el ministro Cataldo es uno de ellos, Erika, ¿o no? Y yo creo que al final, igual en las conversaciones y en las negociaciones, tú requieres de tener una persona que sea un poquito afable, digamos. Digo yo, ¿o no? ¿O no? Así es, sea, Felipe. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Yo creo que yo entré a ese lugar, a la oficina del ministerio, en el que estuve muchas veces y estuve con diferentes ministros. Recuerden que nosotros dimos esta lucha muy grande cuando parte la ley de inclusión en el año 2014 y nuestras entrevistas eran constantes con el ministro Izaguirre. Y siendo el ministro Izaguirre de otra línea, incluso con él encontré más oposición en el diálogo que con el ministro Cataldo. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Él es una persona muy dialogante, pero además una persona muy empática. Y eso es difícil de encontrar, o uno cree que es difícil de encontrar en el Partido Comunista. Y yo quiero creer, no lo puedo asegurar, pero quiero creer que esta nueva horneada va a oxigenar el partido haciendo lo que nunca han querido hacer, que es dialogar con gente que no está quizás en su misma vereda política. Es más, yo quiero contarles que cuando yo conocí al ministro, yo lo había visto solo por televisión, pero hace una semana cuando nos tocó exponer y después fuimos a la votación, él estaba. Nos encontramos en el pasillo justo antes de ingresar a la votación de este proyecto del que yo les estoy hablando. Y fíjense ustedes que yo me acerqué a él, le dije, uy, buenas tardes, ministro, le di la mano, mi nombre es Erika Muñoz, yo soy presidenta de la Confepa, me dice, yo sé perfectamente quién es usted. Yo le dije, chuta, yo no tenía idea de usted porque primera vez que lo veo, no lo conocía. Así que, qué gusto saludarlo. ¿Por qué le creo? ¿Por Espero qué que le creo al ministro? ¿Por qué le creo que la conoce? ¿Por qué? ¿Por qué será que le me pareció creo? como raro a mí, me pareció como raro. Pero bueno, la cosa es que, Ya, pero ¿cómo te va a parecer raro ya? Bo? la cosa es que viene y él me dice, cuando se vota el proyecto y todo, se acerca a mí y me dice, yo quiero que nos juntemos y conversemos sobre el proyecto. Quiero que nos juntemos y lo mejoremos. Y yo lo miré así como, ¿me está hablando en serio? ¿Y sabes qué me dijo? Para los amigos que nos están escuchando, él me dijo, usted puede tener prejuicios por donde yo, pensando de donde yo vengo. por do- Así, y yo lo miré y le dije, ¿de qué me está hablando? Sí, me dijo, porque yo vengo del Partido Comunista, usted viene del otro sector. Yo le dije, a ver, mire, antes que siga adelante, para hablar de educación no es importante de dónde usted viene o de dónde vengo yo, qué ideología partidista tenemos, ni Lógico. tampoco cuáles creencias. Lo importante es que nos sentemos a dialogar por el bien de nuestros hijos, en mi caso, y de los niños, le dije yo, de Chile, debe ser su preocupación. Entonces, yo no tengo ni un prejuicio de dónde usted viene. Si usted me dice que nos vamos a sentar a conversar y a dialogar, dialoguemos, sin prejuicio. Entonces, que Entonces, también, yo, sí, ahora, sí, también, y aquí me gustaría también integrar a la Ignacia y a Alberto, pero para bien o para mal, con razón o sin razón, porque eso es subjetivo y cada uno piensa lo que quiere, eh, obvio. si hay un partido político en Chile que hay prejuicios, comillas, es el PC. Entonces, el ministro Cataldo, de alguna manera, creo, Erika, te lo dijo sin decírtelo, digamos, él sabe que por el simple hecho de ser del PC, automáticamente hay una barrera, digamos, y es un hándicap para él. Entonces, él es el que tiene que, de alguna manera, él bajar él la barrera, no tú, porque el problema lo tiene él, no lo tienes tú. No pero sé yo si le me dije, a mí me da lo explico. mismo de dónde, sí, pero a mí me da lo mismo donde venga. Si a mí lo importante es que lo que se apruebe haga bien a los niños, no haga mal, no dañe más la comunidad educativa. Da lo mismo No, donde pero está vengan, lo bien, importante es para dónde vayan. sí, Así lo es. que pasa es que es razonable, pues si uno tiene, a mí me dicen comunista y yo al tiro como que se me paran los pelos, sorry, pero
Y De hecho, la después Ignacia pienso se en cómo es la puso un persona, chaleco con un amaranto hoy día justamente para homenajear a los compañeros. Digamos. para hablar de los comunistas. A mí, de verdad que no es algo que me puedo sentar con cualquier otro tipo de partido, pero el comunista como que de partida como que yo prejuzgo que va a ir en contra de todo lo que yo voy a decir. No sé, es como que como que siento que así, quizás y sé que estoy súper equivocada, porque me imagino que hay muchos, así como este mismo, ¿cómo se llama? El ministro Cataldo, quizás es totalmente distinto a lo que yo siempre he visto, porque claramente, si vemos ahora el Partido Comunista, cómo ha estado frente a todo lo que está pasando en Venezuela, tenemos una Carmen Hertz y la otra señora, la diputada que salió, que por favor no dijeran que ¿cómo se llama? Que Maduro era un dictador, que a ella le molestaba terriblemente que dijeran eso, porque era un gobierno democrático y todo lo. Claramente, Lorena sí, Pizarro, creo, ¿no? Sí, Creo que fue ella Lorena misma. Pizarro, ¿no? Sí. sí. Ella misma. Claramente a mí me produce inmediatamente un así, esta gente claramente está viviendo en otro planeta. ¿Cómo no se dan cuenta que esta cuestión es una cosa horrible? Yo no sé si vieron un declarado que hizo uno de los mandamases, ¿cómo se llama el que anda al lado siempre de Maduro? Diosdado Cabello, me parece que Diosdado Cabello, dijo que sí. dijo que no pretendía, que no iban a mostrar, como es que ellos eran el gobierno y que no iban a mostrar las actas. Y qué punto. O sea, Sí, pues. si es así, evidentemente hay algo raro detrás. Entonces, claramente un partido comunista que defiende eso, pucha, para mí no es democrático, sorry, No hay no es nada, democrático, por eso. no ¿Cómo? hay nada raro. Son así. Son así, pero por eso te digo, Bien. entonces uno tiende a pensar que si estoy frente a un comunista, va a ser exactamente igual como totalitario como ha sido los otros. Entonces, por eso es que uno tiende a prejuiciar antes de hablar con las personas. Sorry, pero yo con los comunistas me pasa eso. Quizás estoy equivocada y uno tendría que escucharlo como tan bien lo hizo la Erika, que yo sé que la Erika es demasiado buena y tiene un corazón grande y yo creo que lo miro y le digo, no te creo ni una cuestión, o sea, de partida me pasaría eso, pero como yo, gracias a Dios, no estoy en tu puesto ni nada y no puedo y no tengo que hacer esa pega, bendito sea, porque si no, le habría dicho en su cara que no Ahora, le creo nada. en política la convicción, yo por ejemplo el otro día, Alberto, Ignacia y Erika, yo trabajo en otra radio, en Radio Conquistador, trabajo ahí con el sociólogo Axel Callis y con el ex diputado Gonzalo Fuenzalía, que fue de Renovación Nacional. Y Gonzalo Fuenzalía me decía, compadre, el otro día había Hugo Gutiérrez en el programa del Nico Larraín en Vía X, que se llama Not News, con un convencimiento que detrás de lo de Venezuela está Estados Unidos, pero con un convencimiento que me dijo, compadre, no me dio risa, me convenció, weón. Lo que pasa es que, claro, él lo convenció, pero su subconsciente automáticamente le dice, no, po, claramente no es así. Pero, Sí. por lo tanto, al final de todo esto, tiene que ver con el relato que tú tienes. Porque, claro, aquí los cuatro que estamos acá, creo, salvo la compañera Castro, a propósito de Fidel, eh, sabemos que fue un fraude. A todas luces fue un fraude, ¿verdad? Pero cuando tú escuchas a Maduro, cuando tú escuchas a Diosdado Cabello, tú no ves a personas enfermas. Uno deduce que están enfermos. Tú no ves a personas mentirosas. Tú deduces que están mintiendo. Por lo tanto, el relato, la convicción con la cual tú dices las cosas, que es un poco lo que decía la Erika. Viste que Y la eso Erika en un es minuto antes de empezar el programa dijo, yo puta, estoy a punto de meterme al Partido Comunista y eso tiene casi que que ver con eliminando el convicción, Partido ¿cachai o Comunista. no? Claro, es el ¿Sí? relato. Ahora, evidentemente, eh, no, digamos, el relato de Cataldo, de la ministra Jara, no es el relato que tiene Lautaro Carmona, digamos, No, pero pues, digo, No, pero viene la o la línea, pero propia igual, Carmen mira, Hertz, pero te fijas que tiene que ver como con el convencimiento con el que de lo que tú empatizan, estás el discurso diciendo. de ellos empatiza Sí, con la claro, vivencia que tú ves, sí, entonces es claro. como súper empático. Y hay algo que yo quería decir, es que si bien es cierto, esta es como esta nueva horneada que hablamos, porque la ministra Harris es muy simpática, o sea,
A mí no se me pasa por la cabeza al ver a la ministra Jara, y que la he visto varias veces en el Congreso, al lado de la Carmen Hertz, que son personas que pertenecen al mismo partido, porque su personalidad, su espontaneidad, su empatía es tan diferente. Yo veo a una ministra Jara tratando de hacer lo mejor desde su lugar, versus la Carmen Hertz, que quiere destilar odio para todo el mundo, matar a todo el mundo, que ella siempre está destilando odio y rabia, que tú la ves y su cara es de rabia, su cara es de odio, es como, ¿qué le dice esta señora? Así como te vas pasando por delante de ella y pensaste que ya le dañaste la vida, porque siempre está con ese aspecto versus la ministra Jara. Pero ¿sabes qué? Que era lo que quería comentarles, que la reunión, yo le agradezco al ministro habernos recibido desde su visión de autoridad, que se comprometió a los cambios, pero yo no me pierdo en ningún momento. No me pierdo en ningún momento. Ellos son militantes de un partido que no cree para nada, según mi manera de ver las cosas, en la libertad de emprender, que no cree en la libertad de enseñanza, que no cree un partido con una visión muy diferente a lo que hoy día nosotros tenemos en Chile y que le ha permitido a nuestro país avanzar, como para mí es la educación. Y yo le recordé, o sea, nosotros en Chile No, tenemos el claro. 55% de los alumnos en la educación particular subvencionada. Una educación que ellos han querido del día uno hacer desaparecer, que es gratuita, que entrega valores, que forma y entrega herramientas para la vida a miles de alumnos vulnerables en este país. Y ellos la han querido hacer desaparecer. Entonces, yo no me pierdo en ningún momento. Por eso dije al inicio, a modo de broma, casi salí Sí, firmando en el Partido Comunista, porque es muy empático, muy sí, no, simpático, está muy bien. dialogante. Pero yo no me pierdo. La ideología de ellos es la del Partido Comunista y esa ideología no cambia. El zorro cambia el pelo, pero no las mañas. Y eso uno nunca debe perder. Claro, lo que Ese, pasa es que, lo que pasa es que es un problema también generacional y cómo se ve la política, digamos, cómo se ve la realidad. Eh, eh, el Partido Comunista de Chile es tal vez de los partidos comunistas más internacionales y que siguen a la pata, digamos, lo que significa la historia del PC. Por algo, el Partido Comunista en Venezuela no apoya a Maduro. no, pues. De hecho, lo salieron ellos haciendo una declaración. Por eso a mí me extraña que aquí en Chile siga gente del Partido Comunista Claro, porque apoyando son de ese un nivel fraude cuando su mismo doctrinario, partido en su país claro, dice que no. son de un nivel de, comillas, fidelidad doctrinaria tan potente Sí, igual. que no se mueven, digamos, no se mueven de una línea sobre lo que significa el gobierno de Nicolás Maduro. Y eso, tú me podrás decir, anacrónico, sí, se detuvieron en el tiempo, sí, esas cosas ya no pasan, sí, ven el mundo de una manera en que el mundo ya no es, sí, pero ahí están, po, Así es. ahí están. Es una cosa bien, bien increíble. Y bueno, y además, con una cosa de timing que resultó que para la gobernación regional del Biobío terminó quedando como el candidato oficialista el ex senador Alejandro Navarro, Insólito, madurista, insólito. madurista de tomo y lomo. Ahora, tú me podrás decir ideológicamente, yo creo que sí, pero también porque lo chipearon, digamos, o sea, venía plata hacia su campaña. Entonces, Obvio, eh, po. pero eso es, desde el punto de vista político, brutal porque eh, muchos candidatos y candidatas del PC hoy día, la pregunta está de cajón, yo creo que van a evitar los puntos de prensa. Es, perdón, candidata o candidato, ¿usted apoya al gobierno Maduro? Porque esa va a ser la pregunta, porque es una pregunta incómoda. Y tener que explicar cosas que no son tuyas, sino que son de otros, pero que tu directriz de partido tomó la decisión de apoyarlo, es heavy. Y la región del Biobío, guste o no, es la segunda región más importante de Chile. Y el Así es, candidato oficialista es un madurista de tomo y lomo. es que eso es lo más extraño y lo más difícil de creer. O sea, porque además a ese candidato no le van a poder sacar ni el micrófono ni las cámaras para que mienta diciendo que no apoya, porque tenemos un candidato Ah, no, madurista que claro. fue, donde hay videos de él apoyando, dándole las Sí, gracias
a Maduro, hay videos de él en asambleas con Maduro y gente, y mucha gente, y él apoyando todo este régimen y esta dictadura, narcodictadura que hay allá. O sea, No, es y Erika, impresionante, y queda, impresionante. y queda pillado doblemente, ¿sabes por qué? Porque supongamos que cambia su discurso, que no creo, pero supongamos que lo cambia y hace la gran Iracy Hasler, que le preguntaron en Tolerancia Cero el domingo, dijo, no, no, yo no tengo nada que ver con Maduro, obvio, pues si es más viva que el hambre, si tiene elecciones en octubre y tiene los solanos indocumentados en su comuna, que le puede dar el triunfo a Desbordes o a Duque, obviamente que ella se aleja, pues, pero, o sea, Por fue muy viva. supuesto, más. Pero supongamos que Alejandro Navarro hace lo mismo, queda pillado igual, porque le van a preguntar, perdón, pero usted es el candidato del gobierno, y el gobierno del presidente Boric está pidiendo las actas. Ha sido crítico Súper. del Sí, gobierno de Maduro. Bueno, entonces usted está con Maduro o está con Boric. O sea, cualquiera sea la La postura que respuesta. tome Navarro, queda pillado. Y te vuelvo a insistir, porque es el único candidato oficialista. Muchos dicen, eso sí, que no pasa el fin de semana. ¿Eh? Dicen que del fin de semana, tú sí. sabes que hay un plazo de 10 días para que los partidos y las coaliciones, yo creo que a Navarro lo van a... Algo huele mal en Bio Bio, tal vez me excedí en la talla, pero bueno, no sabemos qué va a poder pasar allá en la región del Bio. Don Alberto la vez está muy callado, ¿ah? A mí me preocupa esto. Y, Yo no sé si Alberto eh, se cohibió con la presencia de la Erika o la Ignacia, no creo. No, Eh, difícil. no creo, pero difícil. yo sé que algo va a decir Alberto. En 3, 2, 1, la palabra. Mira, no estoy cohibido para nada, pero sí, cuando hablan las mujeres, ya tengo por Muy experiencia, educado, Alberto. ¿Ah? tengo Nah. que oír, escuchar y sobre todo meditar, porque hablan macollado, como dice el guas. ¿Ves? Ay, Pero, Claro. Dios. pero todo lo que se ha dicho, yo en general lo comparto. Y fíjate que todo, de parte de lo que se ha dicho, me trae al recuerdo un chiste que es, ¿por qué, no es cierto, Gutiérrez dice que la culpa es Estados Unidos y aquí, y Maduro dice lo mismo, y Navarro dirá lo mismo, y si quiere, no es cierto, justificar, le echará la culpa al fascismo y a Estados Unidos y a los Musk, como dicen ellos, en vez de los Max, etcétera. Elon Eh, Musk. Elon y por Musk, ahí claro. se zafaría respecto, claro, se zafaría respecto del gobierno, lo que sea. Pero me acuerdo de un chiste, ¿no es cierto?, que dicen que si una mujer de un hombre conservador engaña al hombre, el hombre la mata. Si es un radical, negocia con ella, qué sé yo. Si es un demócrata cristiano, él mismo le pide perdón y va, y mijita, todo lo podemos mejorar, todo el asunto. Y si la mujer engaña a un comunista, el comunista le echa la culpa a Estados Unidos. Entonces, eso es. Eso es en definitiva. Claro. Si esto es, mira, esto es una cuestión objetiva. Aquí es absolutamente impresentable todo. Pero si tú vas a conversar, y yo por eso que, claro, cuando a mí me nombran a alguien así como la señora Carmen Gerse, que no conozco de nada, salvo la televisión, y la conozco poco porque cada vez que aparece cambio, tengo la ventaja, por eso que la televisión, como dicen, es muy buena, porque cada vez que empieza un programa, uno se va y lee un libro, ¿no es cierto?, en el escritorio. Claro, exacto. Entonces es muy cultural la televisión por eso. Bueno, desde ese punto de vista, los conozco poco porque no estoy dispuesto a oír cosas que uno sabe. El, como decía, ¿no es cierto?, la Erika, ese odio todo el asunto. Pero yo encuentro mucho más peligrosos aquellos que pueden ser simpáticos con la misma doctrina, porque esos son atractivos. Chávez llevó todo un grupo detrás de él, lo eligieron, ¿no es cierto? Y mira lo que hizo. Si esto no es solo culpa de Maduro, si esto viene de Chávez. No. Y aquí decimos, ¿no es cierto?, qué sé yo, Navarro y todo han bailado al son de Maduro y siguen con Maduro y todo el asunto. Pero, oye, lo mismo hizo el presidente Boric cuando era diputado, lo mismo hizo la presidenta Bachelet, etcétera. Es cierto que ahora han tomado una posición que pareciera más bien más democrática todo el asunto, y ok,
para quererle. Y yo estoy de acuerdo, la presidenta Bachelet no es Maduro, ni por lejos. El presidente Boric tampoco, en principio, ¿no es cierto?, lo que uno conoce. Pero, ¿qué hubiera pasado si aquí se hubiera ganado el cambio de la Constitución del 4 de septiembre que presentaron ellos? Probablemente estaríamos aplaudiendo a Maduro Sí, po, actualmente. exactamente. Probablemente estaríamos aplaudiendo a Maduro, estaríamos con Maduro en todo y seríamos quizás el único Sí. país. Seríamos el único país. A lo mejor con el mismo presidente Boric de presidente, seríamos el único país. Entonces, yo te digo que son doctrinas, en definitiva, que, en mi opinión, no son democráticas. No son democráticas porque de alguna manera lo que pretenden es tomar un control de un gobierno y ojalá no soltarlo nunca más. Hubieran aprobado esa constitución, entiéndeme que no sueltan nunca más el control. No lo pudieron hacer, posteriormente tampoco se aprobó la otra constitución, nos quedamos con aquella constitución tan vilipendiada que a todo el mundo se le ha olvidado de eso. Bueno, el que quiere la respeta y el que no, no, porque estamos con cuentos muchas veces, ni se Sí, respeta la oh, constitución. Y seguimos adelante, ¿no es cierto? Y seguimos adelante con un gobierno que yo te diría que le importa bien poco el pueblo. O sea, que el país crezca, dicen que sí, ¿no es cierto? Pero la verdad es que cada vez crece menos, se desarrolla menos, hay cada vez más dificultades, hay cada vez más delincuencia con un control bastante malo, poco eficiente, etcétera. Y el definitivo, en mi opinión, es el hecho de tomar los países que están bien y dejarlos empobrecidos, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Chile en los últimos años. Vamos hacia allá. En mi opinión es una doctrina. Me dirán que soy fanático, que soy fascista, pero por supuesto que yo soy fascista para todos, para ellos, sin ninguna duda que tengo que ser fascista, ¿qué más? Cuando es un absurdo, porque el fascismo y el comunismo y el nazismo son una misma cosa, son todos estatismos, no son libertarios, ninguno de ellos, son todos lo mismo. ¿Qué puede decir uno que lo tildaron de derecha, el otro de izquierda? Da lo mismo, son todos exactamente una misma cosa. Un comunista, un fascista y un nazi son para mí la misma cosa doctrinariamente. Pero en definitiva, ¿no es cierto?, al final del día, claro, aquellos que pueden ser encantadores, como el ministro Cataldo, como hay otros que a algunos le parece muy encantador a la ministra Vallejo, yo creo que allá cada vez menos a varios, digamos, ¿eh? Pero son quizás atractivos, pero para llevar adelante su propósito. Y me van a su decir, bueno, todo el propósito. mundo un poco lo mismo. Si tú fueras candidato, si tú fueras político, harías lo mismo, llevar adelante tu propósito. Sí, de acuerdo. Pero yo lo haría democráticamente. Yo lo haría sin imposición, ninguna imposición, con tratar de convencer, no de vencer, que es lo que, en mi opinión, ellos hacen y han hecho siempre en la historia del mundo. Muestren un solo lugar donde han Pero estado, están donde inhabilitados haya los habido comunistas para libertad ser y ministros de democracia. Estado. ¿Perdón? ¿Los comunistas están inhabilitados para ser ministros de Estado? No, po. Acá no. No, no, no. ¿Cómo? ¿Ustedes consideran que no deberían ser ministros de Estado? Yo creo que no deberían ser ministros de Estado, me van a decir, imagínate que atroz fascismo, y que no deberían ser un partido tampoco aceptable, como tampoco aceptable, por ejemplo, que hay un partido nazi. No creo que se deba permitir un partido nazi. ¿Y por qué si un partido comunista? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es un control absoluto del ser humano y lo manejo yo. En este caso, yo, Maduro, de Venezuela, y Diosdado Cabello, y hago lo que se me antoja. Pero si mira, es tan absurdo. Fíjate que yo hice un análisis el domingo y dije, vaya, si Maduro reconoce, cosa que nunca logré, reconoce que perdió y entrega, va a ser similar a lo que pasó en Chile con el gobierno militar, que reconoció y entregó. Y podría pasar a ser como el segundo hombre en la historia que hubiera hecho eso, el segundo dictador, o lo que tú quieras llamar, que hubiera hecho eso. Sin embargo, perdió esa oportunidad, no lo hizo. Yo nunca pensé que lo iba a hacer. A mí me preguntaban muchísimo, desde mi señor y todo, ¿qué va a pasar en Venezuela? Va a ganar Maduro, aunque pierda, pero por lejos. Y nunca lo vamos a saber, nunca vamos a conocer los resultados. Y no es que uno sea pitonizo, ni inteligente, ni nada. Es conocer a esta gente. Si tú le Conocer al dieras la personaje. posibilidad, ¿por qué el Partido Comunista en Chile, que es el Ministerio de Defensa, ¿no es cierto?, y todo lo que está ligado con las Fuerzas Armadas, y quisieron entrar a los planes de estudio de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas le pararon carro rápidamente que no, 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 señor, eso lo hacemos nosotros, y ahí, bueno, pero no sé, pues, no, la prudencia de no seguir adelante, porque evidentemente que si logran dividir las Fuerzas Armadas de un país,
en este caso las Fuerzas Armadas de Chile, es para ellos tener con quienes gobernar el día de mañana. Y Claro, por tienen, por supuesto. un lado, el respaldo en general de casi toda la delincuencia. No toda, porque fíjate que el Tren de Aragua está en contra, parece, de Maduro, y hay varios curiosos. Y yo creo que ahí hay un problema de choques de narcotráfico, de poderes de narcotráfico. Porque no entiendo que haya... los delincuentes nunca van a estar con la gente que los quiera controlar. Nunca van a estar con un gobierno de orden, sea derecha, de centro derecha, de centro izquierda, de lo que sea. No van a estar con ese gobierno. Tienen que estar con el otro que permita este desorden, que les permita actuar, que les permita entrar, porque, y al final, en el caso de Venezuela, está absoluta, aquí se dice, ¿no es cierto?, que hay una, una influencia del narcotráfico, incluso se dice que en tribunales, en algunos, no digo que sea todo el Poder Judicial por ningún motivo, ¿no es cierto?, no se me interprete mal, que también en algunos grados de la política, incluso el Congreso y todo el asunto, y en grados empresariales, hay empresas de ellos, ¿no? Hay negocios de ellos, y manejan barrios enteros, enteros. Entonces, ese tipo de influencia en Venezuela está en el gobierno absolutamente, claro. Diosdado Cabello y todo el resto. Y ellos manejan el país, uno, porque tienen la Fuerza Armada, dos, porque tienen, bueno, tienen el gobierno, por supuesto, pero además tienen ese Eh, apoyo de ese narcotráfico, que es muy distinto, ¿no es cierto?, en cualquier otra parte, que un gobierno quisiera entronizarse. Y lo curioso, y con esto termino el tema, es que tú quieras meter preso a tus opositores que tú dices que Sí, perdieron. no. Entonces, ¿por qué lo voy a meter preso? Si perdieron la elección, si González perdió la elección, si Machado, Carolina Machado, no sé, porque Corina desestabilizan, Machado perdió la elección, porque ¿por qué los voy a desestabilizan el meter preso? régimen. Imagínate que aquí Boric hubiera metido preso a Cast. Pero es que no, es Claro, tan imagínate. ridículo, tan absurdo, que por Porque ese solo desestabilizan el régimen. hecho cae por su propio peso de que evidentemente el otro ganó. El otro el que tiene la fuerza, el otro el que tiene el apoyo, y yo tengo la fuerza militar, Ahora, la fuerza bajo esa, gubernamental, y por eso mando y me quedo. bajo esa, bueno, por eso es dictadura, pero bajo esa lógica, entonces, que un poquito lo que ha estado, si se quiere, marcado toda la semana en el programa. Yo no sé si ustedes vieron la Ignacia creo que comentó el video de Diosdado Cabello cuando está con uniforme eh, de guerra, digamos, Sí, militar, pero de guerra, de sí, combate, y tiene varios posteos como un atril. Y uno de ellos es del presidente Boric, y le dice algo así como, mientras no muestre no sé qué cosa, y la comunidad internacional no sé qué, Diosdado Cabello dice algo así como, ese es problema tuyo, no es problema mío. Entonces, la pregunta es, qué tanto la comunidad internacional, que en rigor es Estados Unidos, eh, puede presionar al régimen de Nicolás Maduro para que ya a esta altura no reconoció la derrota, pero demostrar las actas? Yo creo que no hay ninguna posibilidad. Aquí esto se va a transformar en una agonía permanente, donde sí, imagino cada cierto tiempo van a haber escaramuzas, manifestaciones, protestas. María Corina Machado ya está pidiendo asilo porque teme por su vida, por una cosa obvia, sí, es como obvio. evidente, digamos. Entonces, eh, Yo creo que ¿qué se Estados puede Unidos, hacer internacionalmente? Yo creo que es muy poco, y Venezuela además sabe que no corre ningún riesgo, además. salvo acordarse de Noriega, que en una noche Estados Sí, Unidos lo pero sacara, claro, porque lo hicieron. pero ya sabemos que yo creo que la experiencia respecto a las invasiones de Estados Unidos a otros países, yo creo que tienen La hacen mala cuando prensa quieren, eso, ¿ah? la hacen cada vez que quieren. De muchas Sí, ni siquiera pero yo nos creo hemos que en enterado. estos Pero tiempos, en estos tiempos, Alberto, es más complejo, creo yo. Pero ¿qué es lo que yo, están yo haciendo en creo que Afganistán de repente? ¿Qué es lo que están haciendo en otros lados? Más o menos la misma No, lo forma que... hicieron en Vietnam, lo hicieron en No, pero ahora, Afganistán, actualmente, lo hicieron en actualmente. Panamá, lo hicieron ¿cómo se llama? En Corea. No, lo han hecho en distintos lados, en montones de partes, pero ahora no lo van a pero hoy hacer. día, Menos con No lo sé. elecciones. Pero entonces, entonces ¿qué sacan con decir Estados Unidos se está cabreando? por ¿Qué sacan eso te con decir? digo, por eso te digo, ¿qué tanto la comunidad internacional puede presionar a Venezuela? Porque además
le sigue comprando petróleo Rusia, le sigue comprando petróleo China, Obvio, Estados pues, Unidos y le eso hace. sigue comprando petróleo. Trump dice, no, si yo soy el presidente, esto es acá, perdón, y cuando usted fue presidente, ¿por qué no le cortó la compra de petróleo a Venezuela? Sí, pues. Porque eso no lo No es dice. Trump, es Trump. Entonces, al final, ¿cómo Maduro. tú logras, digamos, bloquear a Venezuela como lo hizo efectivamente Estados Unidos con Cuba? No, Mira, Yo creo que la enmienda eso no va a Kennedy, ¿se pasar. acuerdan lo que Eso no va a pasó en Chile claro, durante el gobierno militar con la enmienda Kennedy? Pero, lógico. y eso efectivamente afecta y todo, pero a Venezuela, ¿en qué le afecta si sus socios comerciales le dan el apoyo? Entonces, yo lo veo bien difícil, fíjate todo. Ojalá me Yo también lo equivoque, veo. me No encantaría, está fácil pero lo porque veo puede haber Oye, una guerra complejo. civil y eso sería atroz. oye, a Yo mí me me Es da, pregunto, ¿y brutal, qué pasaría claro. con estos dos militares, el Pérez creo que era uno de ellos, que llamaron el día domingo a que no se usara las armas porque las armas estaban en favor de la Constitución y del pueblo y llamaban a los generales? De eso no se ha sabido nunca más. Irán Nunca más nada, apareciendo, pues. irán Anda apareciendo a Tiene más sacar abogados, generales, nuestras presos, presos por lo menos deben estar. Si es que fue O verdad. sea, tiene más generales que Azulejo de San Carlos de Apoquindo, el ejército venezolano, pero al Exacto. sí. final, y ahí te demuestra oye, también cómo pero, están todos comprados. Entonces, oye, una guerra civil, Alberto, sabemos que al menos tienen que haber dos fuerzas más o menos Sí, parecidas, claro, pero en todos de Venezuela acuerdo. el ejército yo creo que si quisiera, o las No, Fuerzas tendría que Armadas dividirse, venezolanas, claro. en un día o en 2 días, digamos, se No, tendría que termina dividirse. Sí, claro. las manifestaciones contra Maduro. No, si lo grave oye, sería que se dividiera el ejército, porque ahí yo lo puede haber una encuentro guerra. terrible Claro, pero eso es difícil que pase. ¿Eh? y me da Sí, Perdón, como lata Erika. y no lo escucharlo a estoy ustedes, perdón la promoviendo, en ningún interrupción, caso, no pero, se cree. y me da lata escucharlo porque yo creo que todavía vemos muchos chilenos, porque no se necesita ser venezolano para empatizar con lo que está viviendo el pueblo, muchos chilenos que tenemos la esperanza de que de alguna manera esas personas sean ayudadas desde afuera. Entonces, escucharlo y en Sí, el por fondo supuesto, por que se supuesto. dice, ¿cachai? No hay nada que hacer, es que en realidad esa es la verdad. Nadie desde afuera puede hacer nada. Y qué triste por ese pueblo que sigue sufriendo. ¿Sabes por qué? Porque hoy día conversaba con una amiga venezolana, bueno, hace un rato atrás, y ella me decía, esto lo hemos pasado otras veces, y me nombró como años anteriores donde tuvieron guerras como pueblo también para poder liberarse, pero me dice, hoy día nosotros vemos a nuestra gente y a nuestro pueblo sin miedo. Y eso a los que estamos afuera nos da más miedo porque están siendo golpeados, están siendo asesinados, están siendo encarcelados. Entonces, nuestro pueblo allá tiene menos miedo. Entonces, están más llanos a luchar contra esto. o Entonces, sea, qué pena lo que está viviendo el pueblo venezolano, pero más insólito aún es leer y escuchar las estupideces, perdonando la mala palabra, que dice Maduro respecto a que los detenidos que ellos tienen fueron entrenados en Chile. ¿Qué les parece a ustedes en esas Chile y estúpidas Perú, ¿qué declaraciones? tal? Chile y Perú. Chile y Perú. No, ¿Pero qué No, si la no. gente que terminó Y aquí francamente, escúchame, delinquiendo es gente que ha venido desde allá? y Pues, Erika, no, si son... más brutal es de eso, es que yo escuché al editor internacional de Mega, Pablo Cuellar, que está en Cúcuta, lo escuché ayer en la mañana en el matinal de Mega. Yo conozco algo a Pablo, insisto, periodista, editor internacional del Departamento de Prensa de Mega, diciendo que él, a propósito de una entrevista que le hizo no hace mucho al fiscal general de Venezuela, que el nombre no me lo he podido aprender de memoria, pero todos sabemos quién es, a propósito del asesinato de Ronald Ojeda, ¿se recuerdan, ujú, verdad? Este Sí, teniente claro. venezolano. Sí. sí, Bueno, claro. él seguramente mantuvo el número, el WhatsApp, y le escribió para preguntarle qué antecedentes tenía el gobierno de Nicolás Maduro para decir de estos entrenamientos en Chile y Perú. ¿Ok? Y el fiscal general de Venezuela le dice, estamos recabando todos los antecedentes y una vez que lo tengamos, lo vamos a dar a conocer a la opinión pública. Pregunta, ¿no se supone que uno primero recaba antecedentes y después acusa a alguien y no acusa Obvio. y después recaba los antecedentes o estoy mal yo? No, No, pues lógico. así es, po. O sea, yo no te puedo acusar de haber sido entrenado en Chile si no tengo los antecedentes de dónde te entrenaron en Chile. No puedo poner sobre ti O una realidad de la cual no tengo ninguna prueba. O sea, ¿cómo Lo que argumento yo queda, de lo que tú estás contando? claro, porque lo que queda de manifiesto es que seguramente van a inventar pruebas. Por pero supuesto, por po. Y que supuesto. seguramente a Maduro le dio lata que el presidente Boric saliera también diciendo que
espera resultados fáciles de comprobar, comprobables o como quiera decir, porque si bien es cierto, el presidente puedo estar equivocado, yo a lo mejor no tener todas las noticias, pero yo no escuché a un presidente Boric precisamente hablando firme contra la dictadura de Maduro, ni contra el fraude. No, Él claro salió que no. diciendo que Chile no reconocía lo que no era comprobable. No, Pero espérate más un allá de poco. eso, o yo estoy No, equivocada. Dígame usted, porque a lo mejor yo no, estoy. pero es que además imagínate que si sacaron a su gente de la embajada y todavía estamos en reflexión a ver si cortamos ¿cómo se llama? Las comunicaciones y todo el tema internacional ¿cómo se llama? Con Venezuela, cuando te sacaron a tu gente a las horas, Claro, váyanse de aquí, sacan al embajador de acá, cierran la embajada para que la gente no haga más trámites. O sea, es de perogrullo, se terminan las claro. relaciones con ellos, punto y se acabó. O sea, ¿de No, pues, dónde? ¿Cómo es? A ver, no, te echo de mi casa, no te dejo entrar y no te hablo más, pero sigo siendo amiga tuya. No, no, si hay algo que ahí no declaraciones. cuadra. Es No, como es querer escuchar a la presidenta Bachelet condenando lo que está pasando en Venezuela, porque todavía estoy sentada esperando que la presidenta condene lo que está pasando. No simplemente haga declaraciones Pero ya lo hizo de ya. superficiales, buena así crianza como al final. de Pero buena ya lo crianza, hizo si ya, están po. matando gente, es que es el tema, po. ¿Por Es qué el tiene que, tema, po, Felipe. pero por qué la presidenta Bachelet tiene que hablar en el tono que Marcela Cubillos quiere? Pero ¿qué tiene que ver No, no Marcela en No, el no es Cubillo? tono que que quiera Marcelo Marcela Cubillos, Cubillo, No, no, pero tenés no. en claro el Marcela que tono que Cubillos No la estoy hablando de emplazó, Marcela po. Cubillo, estoy hablando de una expresidenta de Chile que además forma parte de la OEA, una organización que hoy Porque día Marcela condena lo que está Cubillos pasando. Yo emplazó no a estoy Michelle hablando de la Bachelet. Marcela Cubillo, tú la mencionaste, yo no la he mencionado, yo estoy Porque, hablando de pero lo la estoy postura mencionando de yo ella. porque ella fue la que la emplazó. Ah, no, yo no tengo, a mí me da lo mismo yo no quién tengo la la haya posibilidad de emplazado. emplazar a nadie, yo solo estoy diciendo que ella, en la figura de expresidenta, que además tiene una conexión con la OEA, ¿cachai? Después de la declaración en la OEA, Además que fue tuviera, porque una Naciones persona que Unidas. espérate un poco, influye, Pero cuya y el opinión mira, informe, influye. y el informe de para que derechos no humanos se, lo hizo ella. está bien, pero está bien, ¿y qué más? Por eso digo, pero por qué tiene que ser, por qué todo tiene que ser al estilo Milei? no, no No, al no, estilo no, de no, ley, no. pero con Al, ¿Por Pero qué esti- mi obvio, al, ley? A est- pues, ver, al cuéntame, pero estilo, lo que dijo al explícale estilo por del qué sentido común. Felipe. perdóname, yo estoy en las antípodas políticas de Michelle Bachelet y hago un disclaimer aquí y ahora. Pero Michelle Bachelet dijo lo que tenía que decir una expresidenta y una exfuncionaria de Naciones Unidas, que tiene que mostrar las actas, punto, corta, si no, no hay que, y que Milei, que un cobarde, que te ofrezco combo, todas esas tonteras que no sirven para nada y que solo rebajan la diplomacia, que es más o menos lo mismo que hizo, que es más o menos lo mismo que hizo Boric. Ya, ok, pero ¿Por dijeron qué? que no iban a ¿Por mostrar las qué? actas. Felipe, Está bien, espérate. pero por eso está perfecto, pero tampoco podemos decir que Michelle Bachelet está a favor del régimen de Maduro si cuando trabajó en Naciones No, Unidas, no, por no, eso. no. Pero Yo por eso estoy, digo yo que ¿por qué estoy, tú tienes no, que ocupar el mismo lenguaje que el no, lenguaje que ocupa o que exigen otro? No, tú ocupas el no, lenguaje no. que a ti te plazca nomás. Y por Uno lo mismo, esperaría, pero espera, uno esperaría da lo mismo de dónde venga, sea la Michelle Bachelet o sea la Marcela Cuyo, sea quien sea. Aquí yo esperaría que fuera un sentido común. Se rechaza tajantemente todo lo que está pasando en Venezuela y lo que está haciendo Maduro y su séquito es un fraude, punto. Decirlo con voz, pero yo no estoy diciendo que le ofrezca los combos que le está ofreciendo Milei. Me importa un carajo lo que está ofreciendo Milei, Que tú ni no lo que ha hecho puedes, es que la Marcela Ignacia, Cuillo. Pero ¿puedo responderle yo, al Felipe yo, yo? Ignacia, lo que yo pasa es esperaría que, algo más, lo que con pasa más es que tú energía. no puedes, es que tú no puedes asegurar algo, eh, a ver, ¿cómo se dice? Tú no puedes asegurar algo si es que tú no tienes la prueba fehaciente. Por eso lo que yo decía es que nosotros podemos decir que es un fraude o que tenemos la sensación que lo es, pero cuando tú fuiste mandatario, eres mandatario, o hay que ser más cuidadoso con lo que tú estás diciendo. Y de Pero si alguna ya mostraron manera, las lo que dicen, está bien, pero tú no puedes decir que es un fraude si no tienes el antecedente que es un fraude. Lo que tú puedes decir es, mientras usted no me muestre que no es un fraude, yo no la voy a reconocer como lo hizo Boris. ¿Se entiende? ya, pero ahora ¿Se que dijeron entiende? que no Pero yo pretendían puedo. mostrar ni una cuestión, ¿Cómo, perdón?
ahora que dijeron que no pretendían mostrar nada, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos Esperemos igual lo que esperando? dicen, esperemos lo Ah, que dicen. No, no, por acreditamos lo que eso. ellos han dicho Yo, siempre, nada más. Felipe, yo solo quiero responderte la pregunta porque tú dijiste, pero ¿quién dice? Pero perdón, si la gracia de este programa que se llama Carta Ciudadana es que uno puede dar su opinión respecto al Pero acontecer obvio. nacional. Y mi opinión personal es que me hubiese gustado escuchar a la presidenta Bachelet condenando lo que está pasando en Venezuela, no ofreciendo comodidad a lo que estás diciendo, pero sí condenando, y no solamente por las actas, sino por la gente que está muriendo, por aquellos que están siendo detenidos, por la violencia desatada. A eso me refiero. Ahora, tú dices, ¿pero por qué? Bueno, porque a mí me hubiese gustado escucharlo. Ahora, Lógico. eso no tiene Está bien, quizás ninguna Ya lógica se lo que encargan tú de dices, los pero es derechos parte de humanos mi cuando les libertad decir conviene. que a mí me hubiese gustado escucharla. Po. ya, Eso es parte de mi libertad, no está bien, eso dije. pero dame el punto, pero Erika, dame el punto que hay, y también te lo digo con mucho cariño y está dentro de la democracia, pero hay un punto de, y yo lo puedo decir porque como yo no tengo ninguna simpatía ni cercanía con ninguna colectividad política y no lo voy a tener nunca tampoco. Tengo algo de alguno y otra cosa de otro, pero soy absoluta y totalmente independiente y pretendo seguir siendo hasta el día de mi muerte. Eh, Toda la oposición emplaza a Bachelet. ¿Por qué la emplazan? Porque la última encuesta CEP apareció en el tercer lugar como el personaje político mejor evaluado. No estoy diciendo que lo hagas tú. No he hablado de ti. Ah, yo ni sabía eso. Porque entonces es bien curioso porque muchos dicen, ¿y a quién le importa que Bachelet aparezca en el video de no sé qué? ¿Y a quién le importa que aparezca en la campaña? ¿Y a quién le importa? Pero cada vez que pasa esto, emplazo a la expresidenta Bachelet para que... ¿Se No, entiende? claro. Te doy el No, punto, Ese es el punto. te A mí debe concedo el importarme la punto, nada Felipe, mismo. pero no es mi caso, porque yo aclaré de que No, yo pero si yo hubiese no dije que es tu esperado en caso. la visión Yo de nunca ella dije que era tu caso. de expresidenta y además de participante en la OEA, de observadora y todo lo que tú quieras como que fue parte de la OEA, lo que está viviendo el pueblo, más allá de la figura de más. Entonces, te doy el punto. Felipe, te concedo todos los puntos que tú quieras, pero la respuesta es que a mí me hubiese gustado. No, pues, por favor, por la Eso. Erika favor. está enamorada de Felipe, así que Ah, por Quiero supuesto, sí, soy expresar Felipe mi Lover. profunda Soy Felipe preocupación y Lover. firme apoyo a la necesidad de un total transparencia sobre los resultados de la elección en Venezuela. Las elecciones libres y justas son un pilar fundamental de cualquier democracia. Es esencial la publicación y divulgación de las actas electorales de todas las mesas de votación como un acto de transparencia y compromiso con la verdad. La ex alta comisionada de Naciones Unidas reiteró su compromiso de apoyar cualquier esfuerzo que promueva la transparencia y justicia electoral. Eso dijo. ¿Mm? Pero Eso. ella, todos dicen, Sí, yo no, sé es que que eso digo, tiene sí lo que, leí. no, pero ¿por qué Bachelet? O sea, piden que Bachelet sea más dura que el presidente, pero no tiene lógica eso. Ya, pero no podéis sí, comparar a porque no podéis lamentablemente comparar. tenemos un Ya, pues no la presidente bajéis que, tampoco, no la podéis comparar con el presidente, po. El presidente es un cabro que no tiene No, yo no estoy experiencia ni siquiera comparando al presidente, laboral. estoy diciendo, La no, si yo no expresidenta estoy Bachelet comparándola ha hecho con un montón de nadie. cosas en su vida. Po. Yo no estoy comparando, estoy diciendo que le piden a ella que sea más dura que el presidente. No sé si por Maduro supuesto, po, Felipe, pero más Pues si consistente Bachelet, en el discurso, lo que está pero viviendo un Bachelet, pueblo que está siendo azotado pero Bachelet va a por hablar la como dictadura de Bachelet, no va a Maduro. hablar, Bueno, Bachelet va lógico. a hablar como Bachelet, no como Kast. Si Y la cada uno Carmen es lo Gier como Carmen suyo. Gier, obvio. Y ese es el tema. ¿Cómo habla Cataldo o cómo hablan los otros? ¿Qué les parece? Dije. Ahí te lo juego. Eso Cada es, uno Vuelvo a lo dice las mismo. cosas como eso quiere, ¿no? es porque en el fondo jamás ellos van a condenar lo que está pasando abiertamente. No, Van a ser O porque no van a políticamente hablar como uno quiere correctos. que hablen, Erika. Van a ser no, porque políticamente tampoco lo van a correctos condenar, porque lo que Felipe. está No lo van a pasando condenar, porque son parte, han sido parte de lo mismo. han sido parte de esa ideología. O Sí, sea, es como pedirle insólito. Y a mí me da pena al otro. pena, al final del día me da Sí, pena porque Erika, el doble discurso pero se les Erika, sale por todos los poros. Cuando condenan pero Erika, maneras de pensar diferentes y dictaduras de otros lugares, debes condenar Erika, la dictadura en todas las áreas, no solamente pero Erika, está perfecto, pero vuelvo a insistir, no esperes que los otros salgan lo que tú quieres que, o sea, lo que tú harías. Por eso digo, es eso de la ideología y todo.
hace mucho rato que hay sectores de la izquierda en Chile que están absolutamente alejadas de Cuba, de China, de Corea, de Venezuela, de Nicaragua, hace rato. Y yo no, lo que yo estoy diciendo no lo digo como que fuera un mérito, no lo digo como aplaudir, o sea, lo mínimo. De hecho, ayer yo hablaba con Pablo acá y Pablo decía, yo encuentro que estuvo muy bien el presidente. Yo le dije, no, yo encuentro que está bien. Una persona que se supone que llegó al poder a través de la democracia y que el tipo está en el juego democrático, lo mínimo que puede hacer es lo que hizo el presidente Boric. Y Pablo decía, no, yo encuentro que estuvo bien, destaco lo que hizo, en esta ocasión le doy el punto. Y dije, yo no le doy el punto a nadie, Inés. Ay, Yo, ¿cómo me pide a mí que te dé el punto a ti? es que lo que pasa es que Concédeme contigo el punto, necesito tener, dijiste. Es que necesito tener una regaló, atención. pues. Oye, yo le puedo hacer una pregunta, Erika y a Ignacia, si me lo permite, Alberto. ¿Usted alguna vez han saludado a alguien que no sea su pareja, como saludó la ministra del Deporte al presidente de Francia? ¿Cómo lo saludó? ¿Cómo lo No saludó? supieron ustedes cómo lo saludó, ¿no? No, a ver, ¿No lo cuéntanos. vieron? No, ya, cuéntanos, po. Le dio Cuéntala, un beso escucha, como por a la favor. altura del cuello, le tomó la cabecita y cerró los ojitos. Eso no es un beso que uno le da a un amigo, creo yo, ¿no? Ley Karim. Absolutamente. Hay que aplicarle Ley la ley Karim, Karim ley Karim, a Francia. ley Ay, Karim. tú ya estás aquí con la Oye, ley Karim, qué pero por atroz. otro lado yo Pero no, diría, pues no es ley tierna la Karim, po. Ah, ministra. bueno, sí, no, pero Oye, bueno. si yo fuera Por presidente, otro, ojalá tuviera puras ministras así, pues Felipe. Tierna la ministra, bueno, obvio. oye, Oye, Y las Macron dijo espérate, nada, contrapartes que vienen a pero yo le alegar voy a Macron hacer se también una son quedó iguales. pregunta. inquieto. Yo le voy a Oye, que hacer los una de los pregunta. ¿Cómo claro, estaría eso en todas las redes y cómo estaría siendo hoy día denunciado si hubiese sido al revés? Si en Francia hubiese una Claro, presidenta y hubiese llegado un ministro y Uh, es hubiese que hecho lo es, eso, ¿ah? ¡uh! estaría preso, estaría preso. Estaría Oye, preso, estaría. pero lo es, ¿ah? Pero es que eso, aquí no está Erika, hablando, no está Es haciendo. disputado noticia. a medio, esa es la igualdad que algunos dicen que quieren y que no Ahora el existe, tipo es guapo. Y obvio. si pudo, bueno, la que puede, pues nomás, po. ¿Y Exacto. quién es esa? Mira, ahí está la foto. La ministra del Deporte. Tiene ¿Pero la qué ministra ministra. del deporte? ¿La de allá? ¿Pues de dónde esa ministra? Porque, Sí, pues Ignacia, ya, pues no va a ser Jaime Pizarro, que es el ministro Oye, pero es que nuestro, por pues la Felipe, eso, ministra del Deporte porque de mira, me allá, dijiste pues. la Si ministra, yo nosotros pensé que tenemos era. ministra, po. pero estaban en Por una eso yo UAT, sé que es parece, Jaime ¿o no? Pizarro, pero por eso cuando me dice ministra dije yo, ¿qué ministra de dónde Están salió? en una guat, Qué cosa ya, más antigua que en la un UAT, ¿o acto. no? Mira, No, ¿se bien fijan que el desubicado. ojito No, tierna. cerrado y la manito en la cabeza marca No, algo, No, ¿no? tierna. Muy quizás tierna. son amantes, po. Bueno, Yo creo eso que es básicamente O lo que sea, muchos han interpretado, ¿ah? bueno, Teatro, qué ¿ah? pena por Claro. la mujer del nomás, po, pero hay un dicho muy bien Teatro, Dios dicho en mío. este país: el que se acuesta es con que niña a lo amanece mejor ella es la mojado. mujer, oye, ella, a lo mejor ella es lo que se dice la mujer del César. Él es el César Dios en mío. Francia Por y ella es la eso, Pero pues yo, está mujer bien, del po, César. Ya que ahí sí. va. El cabro Es se lo que es bien acuesta hemos con buen niña mozo caído, el ¿ah? joven, hombre, la sí, ministra ¿ah? Es es lo que joven. estamos, ¿ah? No, mal, pues Felipe, ya, centrémonos que el Es Felipe quiere buen que hablemos mozo el seria. hombre, dice la Ignacia. La Ignacia Pero si es es ¿Sí? buen buen mozo. mozo el hombre, ¿ah? Pero sí es No, buen claro. mozo, es joven, No, yo, la está ministra es claro como que de yo, su Oye, edad. Ah, ya, o sea, oye, si si uno es ustedes están joven en y No, esa, aquí estoy hablando de mozo, la si ustedes están esposa. en esa, ella en la foto se ve harto regia, La ministra, yo ya no que la, estamos en esa, a ella no, oye, ya que la estamos en esa. ministra sí, pero la esposa no. Y ahí digo, bien por el presidente. Por Ese eso te presidente, digo, por pero ese la presidente esposa yo no, voto, po. fíjate. La esposa Después del de eso, ¿ah? presidente no. Por eso acabo de decir, el dicho es muy bien dicho. Para la esposa qué pena, porque la que se acuesta con niña amanece mojado. Claro. Ahora, yo lo único que sé que para estas cuestiones yo mantengo la distancia con el que me pongan por delante, me importa. Oye, yo trabajo con una persona que Qué es linda la bastante María buen mozo, Ignacia, ¿verdad? pero es que Correcto. sí, pues Neira, yo le mantengo la distancia a quien yo conozca. ya, Ya cuando ya hay una cuestión un poquito más, que ya lo conoces mucho más No, está bien. tiempo, qué sé yo y todo, ya, lo podré tratar de tú, pero de ahí a una cuestión Sí, más, pero no, pues, compadre. Ignacia, tenemos que reconocer que quien se está dando un beso de esta manera no hay gente que se está recién tratando. No, O pues sea, por ese es eso, que beso, eso es que esa es querámoslo la todo, ese discusión, beso es de alguien que tiene un claro. poco más de confianza. Yo Porque pero ni creo que siquiera, son mal, mira, absolutamente. yo creo que son si mal te fijas, ni pensados. siquiera fue al voleo. Ella le toma la cabeza, ella le Yo creo que son firma mal su pensados. No, Ella se bañó en el río Sena
Y yo creo que le Sí, estaba po. diciendo al presidente, pucha, que estaba hediondo el SENA, porque Sí, dicen que está ella fue la que completamente ella fue la que contaminado. se bañó Yo en creo que el era eso. Sena, claro. Y para que no se notara, en vez de taparse la boca como hacen los de equipo de fútbol, se tapó con la oreja Bueno, del presidente, claro. Mira, noticia mundial este En beso. desarrollo. Las o sea, interpretaciones van para todo, pero solo quiero decir algo. Pobre Emmanuel Macron, porque no hay nada peor cuando a uno lo sexualizan. María Ignacia Castro, Erika Muñoz, Alberto Lavé, esto fue Lo Carta Ciudadana, nos dice reencontramos el quien lunes. es el bombón de la televisión. Que lo pasen muy claro. bien, Besito, buen viernes. descansen el fin de semana. Que Ya, nos resta la vemos, dicha. que Dios los bendiga. Adiós. Un abrazo.